En este mini vídeo vamos a ver el concepto de media poblacional. Vamos a ver cómo se puede generalizar un concepto que ya veíamos en otros mini vídeos de estadística descriptiva, el concepto de media muestral, cómo podemos definirlo ahora en media poblacional, en la población. Recordemos que cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, una muestra, es muy sencillo calcular para esa muestra la media muestral. La media muestral se calcula con esta fórmula, 1 partido por n, el sumatorio de los x. Lo que no está tan claro es que si nosotros tuviésemos toda la población, fijaros que toda la población sería muchos registros, incluso infinitos registros, porque el hecho de que n sea muy grande, pero si tenemos infinitos, ¿cómo podemos calcular esa media de la población? ¿Cómo podemos definir la media poblacional? Bueno, pues veíamos en ese mini vídeo de descriptiva que una forma alternativa de poner la media muestral era de esta manera, el sumatorio de j igual a 1 hasta k de x sub j, es decir, si los x se repetían, había k valores distintos, podíamos expresar esa fórmula como xj por la frecuencia relativa de estos j. Bueno, pues fijándonos en estos elementos, fijándonos en los valores que aquí aparecen, valores, y aquí esto lo vamos a asemejar a la probabilidad, pues vamos a construir una fórmula para la media poblacional. Y así tenemos la media poblacional, que se define con la letra mu y que también se denota como esperanza de x. De hecho, esto es una igualdad, no es que sea una igualdad, es una manera distinta de notar lo mismo. La media poblacional se puede denotar por esperanza de x, y es lo mismo esperanza que media poblacional, como e de x o como mu. Y recordar que la fórmula que vimos en la transparencia anterior era un sumatorio, aparecía un sumatorio, aparecían los valores y luego aparecían las frecuencias relativas que decíamos que le íbamos a asemejar a las probabilidades. Por lo tanto, la media poblacional, para el caso discreto, se calcula como el sumatorio en el soporte de los valores por la probabilidad que aunque la variable aleatoria tome esos valores, por la función de probabilidad, por la función de más. Bien, aquí hay una condición técnica que, bueno, no es muy importante, es importante desde un punto de vista teórico, y es que este sumatorio de aquí, o esta serie, en valor absoluto, fijad que aquí ponemos valor absoluto, tiene que ser convergente. Esta es una condición técnica, la vamos a poner aquí solamente, luego tampoco le vamos a dar mucha importancia, porque vamos a ver en otros mini vídeos cómo hay variables aleatorias que son un poco monstruos, que no tienen media, ¿cómo puede ser una variable aleatoria que no tenga media poblacional? Todo conjunto de datos tiene media muestral, pero ¿cómo puede ser una variable discreta o luego en el caso continuo que no tenga media poblacional? Bueno, pues hay casos raros ya los veremos, y esta condición, ya digo, en la práctica no la vamos a comprobar, no vamos a hacer mucho hincapié en ella, pero que sepáis por lo menos alguna vez en vuestra vida que en realidad para que esto funcione y tenga rigor estadístico, rigor matemático, habría que exigir esa convergencia. Bien, y de manera análoga lo vamos a definir la media poblacional en el caso continuo, y lo vamos a denotar con la letra mu y de nuevo también con esperanza de x, y donde antes poníamos sumatorio, ahora vamos a poner integral, donde antes poníamos valores, ahora ponemos los valores, y cuando multiplicamos por las probabilidades, como las continuas no tenemos probabilidad, decíamos que f de x no es una probabilidad, pero f de x diferencial de x se puede asemejar a una probabilidad. Por lo tanto, veis la analogía de integral sumatorio, valores x y por f de x diferencial de x. De nuevo también esta condición técnica que dice aquí que esta integral de aquí en el valor absoluto se tiene que converger, y si no convergiera diríamos que la media poblacional no existe. Ya digo que ya veremos ejemplos un poco teóricos de esos monstruos estadísticos que no tienen media. En la práctica, ya digo, nosotros en los ejercicios no vamos a comprobar esta condición, pero que sepáis por lo menos alguna vez en vuestra vida que os lo cuenten, que esto es así. ¿Y qué propiedades tiene la esperanza? ¿Qué propiedades tiene la media poblacional? Bueno, pues tiene las mismas propiedades análogas, hereda las mismas propiedades que la media muestral. De hecho, la primera de ellas es que la esperanza de x tiene las mismas unidades que la variable aleatoria x. Si la variable aleatoria x viene en unidades u, pues la esperanza también lo es. La esperanza puede ser positiva o negativa. Puede ser positiva o negativa. Ahora bien, si la variable aleatoria siempre toma valores positivos, pues el valor medio, el valor esperado, la media poblacional, también tendrá que ser mayor o igual que 0. No vamos a demostrar estas propiedades, habría que demostrarlas tanto para sumatorios como para integrales, y bueno, en cursos de un nivel más avanzado esas demostraciones se pueden hacer de una manera única, pero aquí pues tendremos que separar las discretas por un lado, las continuas por otro. Bien, más propiedades, pues esta de aquí que dice que la esperanza de una constante, la media poblacional de una constante es la constante, es algo que le pasaba a la media muestral. Luego, ¿qué ocurre cuando nosotros hacemos transformaciones lineales de la variable aleatoria? Bueno, pues que la A sale fuera de la esperanza, sale con A más, y la B también sale fuera de la esperanza, sale de aquí dentro, pasa aquí.
Fijaros, un caso importante, por ejemplo, sería el caso A igual a 0 y B positivo. Esto sería un caso de cambio de unidades. ¿Cómo afecta el cambio de unidades a una variable aleatoria? Bueno, pues de la misma manera que veíamos en descriptiva. ¿Qué le ocurre a la combinación lineal? ¿Qué le ocurre a la combinación lineal de variables aleatorias? Bueno, pues que la combinación lineal de variables aleatorias se comporta de manera lineal. De hecho, la esperanza es un operador lineal. Este B1 sale fuera, lo veis aquí, sale fuera. Este B2 también sale fuera. Y luego el signo que aquí haya más menos se respeta aquí más menos. Por lo tanto, un caso especial sería, por ejemplo, el caso de la esperanza de la suma. Esperanza de la suma, pues en este caso sería la suma de las esperanzas. Un caso especial. Bien, una propiedad muy importante y que luego tendremos mini vídeos especiales de esto es qué le sucede a las transformaciones de la variable aleatoria. Bueno, obviamente la transformación de una variable aleatoria, h de x, eso es otra variable aleatoria. ¿Cómo se calcula la esperanza? Bueno, pues si nosotros conociésemos la función de probabilidad de la variable transformada, si nosotros conociésemos la función de densidad de la variable transformada, pues sería muy fácil. Bueno, pues este teorema lo que nos dice es que sin necesidad de calcular la función de densidad transformada o la función de probabilidad transformada, nosotros podemos calcular la esperanza. Y de hecho es muy sencillo, es la esperanza de h de x, es el sumatorio en el soporte de h de x por la función de densidad de la variable sin transformar. Este es un resultado teórico que no vamos a demostrar. Y en el caso continuo, de nuevo, la esperanza de una transformada es el sumatorio en x de la transformación por la función de densidad de la variable sin transformar. Un caso especial de este aquí sería h de x igual a x al cuadrado. ¿Cómo se calcula la esperanza de x al cuadrado? Bueno, pues por ejemplo, en el caso discreto, la esperanza de x al cuadrado sería el sumatorio en x de la transformada x cuadrado por la función de probabilidad, si le queréis poner ahí un subíndice, la función de probabilidad de la transformada. En el caso continuo, ¿cómo sería? En el caso continuo, el sumatorio lo sustituimos por una integral y el p de x diferencial de x el p de x lo sustituimos por f de x diferencial de x. Un resultado importante es cuando las variables aleatorias x son independientes. Fijaros que esto lo introducimos aquí, aunque ya definiremos en otros mini vídeos qué se entiende por independencia de variables aleatorias, pero bueno, en un punto de vista intuitivo, digamos que una variable no aporta información a la otra, luego ya definiremos esto con precisión, pero sí que es importante saber que cuando hay independencia, la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. Fijaros que antes teníamos la esperanza de una suma es siempre la suma de esperanzas, sin pedir nada a cambio. Ahora, cuando tenemos la esperanza de un producto, para decir que la esperanza del producto es el producto de las esperanzas, hay que pedir que haya independencia. Bien, por último, si existe la media, esto pues puede llamar la atención, pero ¿hay alguna variable que no tenga media poblacional? Pues ya lo veremos en mini vídeos, tiene que ver con ese sumatorio del valor absoluto, tiene que ver con ese integral del valor absoluto que no converja. Bueno, pues si en el caso que existe la media, que para nosotros va a ser en la inmensa mayoría de los casos prácticos, si existe la media poblacional y hay simetría, entonces la media es igual a la mediana. Un resultado importante y que muchas veces viendo esa simetría pues nosotros nos vamos a evitar a calcular la media, puesto que a lo mejor la mediana es mucho más fácil calcularla. Ya definiremos en otro vídeo lo que se entiende por mediana poblacional. Bien, pues a forma de resumen, nosotros tenemos, ahora si queréis parar el mini vídeo en casa, a ver si recordáis cosas de la media poblacional. Y tenemos que la media poblacional, que se define con la letra mu o esperanza de x, decíamos que esto es una igualdad, más que una igualdad es una identidad, es lo mismo decir una cosa que decir la otra. En el caso discreto se calcula como el sumatorio en el soporte de x por p de x. Si no hay lugar a duda no ponemos subíndice, y si hay lugar a duda ponemos que el subíndice de la variable aleatoria de x mayúscula, y aquí la integral en el soporte de x por la función de densidad asociada a esa variable aleatoria diferencial de x. Hemos visto también una propiedad muy importante de qué sucede cuando calculamos la esperanza de la transformada. La esperanza de la transformada no hace falta calcular la función de densidad de la transformada, la función de probabilidad transformada, y se calcula simplemente como el sumatorio en x de h de x por p de x, y en el caso continuo la integral en el soporte de h de x por f de x diferencial de x. Además, también hay que saberse las propiedades de la esperanza en términos de que es un operador lineal, de que la esperanza de la suma siempre es la suma de las esperanzas, y la esperanza del producto, para que sea el producto de las esperanzas, tiene que haber independencia de variables aleatorias.